medio millón de pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del total de empresas en nuestro país, con todo lo que significa pues el aporte a nuestra economía que tiene esa cifra. Pero lo más preocupante es que quizás un número más alto de pequeños o de emprendimientos se encuentra en ese sector informal, que no ha podido en muchos casos bancarizarse. ¿Qué significa esto de bancarizarse para entonces volver al punto que quedaba en el aire? Vamos a aclarar ese concepto rápidamente. Bueno, bancarizar lo que significa es que tengas acceso a la banca, que tengas la posibilidad de ir a la banca y de una manera sencilla tener la posibilidad también de tener acceso a todos los servicios y productos que presta la banca. Caemos entonces en el punto que habíamos dejado un poco inconcluso en el segmento anterior. ¿Por qué es tan importante fomentar, promover, apoyar todas estas iniciativas de emprendimiento que se quedan en ese sector microfinanciero, por decirlo así? Bueno, no podemos negar la situación de crisis en la que actualmente está nuestro país. Y en las situaciones de crisis lo que ocurre regularmente es que las empresas, digamos, o el aparato productivo del país pierde la posibilidad de dar empleos, por ejemplo. Y por el otro lado tenemos este problema de 3 millones de personas aproximadamente que no hacen, no estudian, no trabajan, que están completamente en situación de desocupación, aun cuando son parte de la población económicamente activa o que está en edad de trabajar de acuerdo con las reglas, o digamos, o con las definiciones del Instituto Nacional de Estadística. Ahora bien, para que estas personas puedan subsistir, efectivamente tienen que emprender. Y ahí, digamos, lo que ocurre es que empiezan a, digamos, a dar vueltas en su cabeza y llega el día en el que pueden tener, digamos, una idea que poner en práctica. Nuestra experiencia nos dice que esa idea que se pone en práctica ocurre en un momento clave en la vida, que es un momento, digamos, cumbre en el que si mañana no ingreso dinero en mi bolsillo o en mi casa, nos vamos a morir de hambre porque ya tenemos 3 días sin comer. ¿Okay? Es una situación límite terrible, ¿okay?, la que hace que ese emprendimiento surja. Ahora, nosotros tenemos, digamos, preconceptos respecto de lo que es formal o informal. Aquí lo que es informal lo es desde el punto de vista jurídico, porque no hay probablemente un documento que diga que esta empresa existe. Exacto. Pero lo que sí sabemos nosotros es que aún en esa informalidad, entre comillas, las personas, ¿okay?, conciben su trabajo de una manera ordenada. Y una de las cosas muy interesantes que va ocurriendo es que la gente desde su sentido común empieza a desarrollar todo lo que es la técnica del mercadeo, de la organización de la empresa, de la sistematización de la administración, etcétera, y lo hace desde su sentido común. Entonces, esa formalidad, ¿okay?, va teniendo lugar, ¿okay?, en la sistematización del negocio, ¿okay?, aun cuando no implique que haya digamos, un respaldo jurídico para esto. ¿Y existe en Venezuela un clima favorable para la proliferación del emprendimiento? Sí, sí lo hay porque, como decía Virginia, esa base, esa pirámide se está ensanchando cada vez más. Y eso ocurre porque las personas tienen que subsistir. A pesar de la inflación, a pesar de la dificultad en el acceso a divisas, a pesar de muchas veces la inseguridad jurídica. Bueno, sí, déjame decirte que son unos valientes las personas que emprenden y con esos avatares consiguen inventario. De hecho, te comento que el sistema, como se maneja el mundo microfinanciero en las zonas populares del país, siempre está abastecido. Hay una manera genial de abastecer de inventarios a personas que viven en zonas como ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, el barrio de Petare tiene miles y miles de habitantes que tienen necesidades de adquirir bienes, sobre todo alimentos. Y usted va a una zona de esa y ve bodegas por todos lados, que son las que nosotros atendemos. Ahora bien, el tema de la inflación, inclusive, está manejado por esos señores. Como decía Virginia, sin ser formales, pero a la vez sí, saben que la inflación es más alta que la tasa de interés. Entonces nuestra propuesta, digamos la de los bancos microfinancieros, es darle una ventaja, una solución, dándole un poco de publicidad al nombre de tu programa, es enseñar a esas personas que la tasa de 24% es mucho más baja que 100 o 200 de la inflación, que no tenemos cifras oficiales, pero todos sabemos que está por ahí, ¿no? Y eso le da una ventaja a esa persona de sacar cuenta de que es mejor endeudarse formalmente con un banco como nosotros que ir a acudir a un prestamista que le puede cobrar hasta 20% semanal, que es muy caro. Esa cuenta ellos la dominan sin necesidad de ir a la universidad.
ni hacer un posgrado en finanzas, ni nada de eso. Es simplemente la realidad, la vivencia, el hoy. ¿Cómo yo entonces sacarle provecho a una relación mercantil con alguien? Porque vamos a estar claro, el aumento de los precios ellos lo traducen en la venta de sus productos y ahí van generando excedentes, que de paso esos excedentes van también a los bancos, porque nosotros en todo caso intermediamos. Okay. Es decir, nosotros captamos fondos del público por los instrumentos de ahorro que tenemos, llámese cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, y lo prestamos a través de microcréditos. Y eso ya el mundo que se maneja en esos sectores populares lo sabe. ¿Y cuán rentable es esta actividad para la banca de las microfinanzas? Es decir, ¿sí ven ustedes un retorno favorable que les permita mantener este tipo de actividad en nuestro país? ¿Hay confianza? Bueno, te comento. Nuestro modelo relacional, y voy a hablar un poquito de eso, tiene que ver en que mi vendedor va a la sede de esos microempresarios. Es decir, yo no espero que los clientes vayan a las oficinas del banco. Ustedes van a los barrios. Nosotros vamos a los barrios, sí señor. Estamos todo el día en la calle haciendo labores de campo que llamamos. Y aplicando una metodología, que es la metodología de microfinanza, que tiene que ver básicamente con conocer a esa persona. Cómo se desenvuelve en su ambiente familiar. Hay una serie de variables psicosociales que tienen que ver con los prescores de selección que tenemos en el banco. Y lo que hacemos es buscar esa gema y pulirla, Natalie. Es decir, usted es una persona que valientemente emprendió, ahora yo voy a ayudarte a que sigas creciendo. Eso es un modelo costoso, debo decirlo. ¿Por qué? Porque es intensivo en gente. O sea, yo tengo que, al yo decirle a mis vendedores que vayan a la calle a vender, tengo que honrar una serie de beneficios. Pero déjame decirte que nosotros el año pasado, al cierre de diciembre, tuvimos una rentabilidad más alta del sistema financiero venezolano. Y hoy en día, hoy te puedo decir que hemos entregado más de 600.000 créditos. Y la morosidad, en realidad, de los bancos de microfinanzas es muy baja. La de Banjente es 0.21, es decir, bajísima, ni siquiera llegamos al 1%. ¿Y en la banca universal? La banca universal tiene también buenos promedio? ratios de morosidad, honestamente. Está entre 1 y 1,20%. Okay. Muy bajo, honestamente. De verdad que sí, debo reconocerlo. De hecho, el sistema financiero venezolano es robusto. Lo que ha ocurrido en el tiempo es la inflación, ¿sabes? Es decir, la inflación va a un camino distinto a los niveles de capitalización de la banca. Y eso, por supuesto, nosotros lo vemos en nuestros indicadores. Y lo sienten, por supuesto. Y lo sentimos. Ahora, ¿trabajan ustedes solamente con empresas o, digamos, proyectos legalmente constituidos, empresas formales como tal? Sí, claro, claro. Es decir, que... No solamente. La verdad es que los bancos microfinancieros, en su naturaleza inicial, antes de esta resolución, estaban dedicados a atender personas naturales. Así es. ¿Okay? Era, digamos, tú, persona común y corriente, que dentro de tu hábitat pusiste tu bodega, tú eres una persona ideal para las microfinanzas. Okay. Entonces, más bien ahora es que tenemos la posibilidad de incorporar, desde el año 2013, que hubo una modificación en la ley, y más recientemente con esta nueva resolución, la posibilidad ya de atender clientes jurídicos, digamos, quizás también en la base de la pirámide de ese segmento de clientes. Es decir, si ustedes se encuentran con una persona en una comunidad que tenga una bodega, pero obviamente el negocio no está legalmente constituido, ustedes no pueden prestarle el servicio a esa persona. Le prestamos Sí, servicio, podemos. sí podemos. ¿Y lo ayudan en ese proceso de formalización del negocio? Por supuesto, te comento. Como decía Virginia, hace 16 años se fundó el primer banco de microfinanzas, que es Banjente. Fuimos pioneros. Empezamos atendiendo personas naturales. Bueno, por ese mismo hecho, porque no tenían una formalidad. En el camino fueron formalizándose. Los enseñamos nosotros mismos y nuestros competidores también a formar una empresa, qué son unos estatutos, ¿sabe? Qué es la denominación de un negocio, cómo se registra todo eso, y también los enseñamos a formalizar sus estados financieros. ¿Por qué? Porque llevaban cuentas precarias en un cuaderno de cuánto vendí, cuánto gasté. Todas esas técnicas de costeo, nosotros se le enseñamos a los clientes, que es lo que comentaba hace unos minutos de la metodología de la microfinanza. Es decir, vamos a esa zona a enseñarlos a formalizarse. Ahora bien, en ese camino, la resolución del 2013 nos permitía atender a jurídicos, pero tímidamente. Con esta nueva resolución lo pone explícito, como dice Virginia. Es decir, ¿puede ahora el banco microfinanciero atender a jurídicos? Sí. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, se traduce que podemos abarcar más. Recordemos todos que en Venezuela hay un mercado muy, pero muy grande para este segmento de microfinanza, que ahora lo divide en sistemas microfinancieros y en pequeñas y medianas empresas. Okay. Eso va a permitir, Natalie, de que algunas empresas que siguen estando en zonas populares, que
por su ubicación, sean atendidas por nosotros. Inclusive, podemos dar créditos ahora más altos. La ley ahora lo categoriza por unidades tributarias. Estoy seguro que la Sudeban en su buena pro, porque lo ha hecho muy bien, revisará eso en el tiempo. Pero ahora podemos otorgar créditos más robustos. ¿Qué limitaciones tiene ese punto en específico? Bueno, te comento. Para pequeñas y medianas empresas hay unos topes por unidades tributarias de créditos. Okay. Es decir, podemos ir desde 30 millones hasta 90 millones de bolívares en créditos por cada cliente. Eso le ¿Millones pone, o...? millones de bolívares, Okay. que es un número interesante. Es decir, prestarle 90 millones de bolívares a una persona jurídica es un crédito robusto. Ese es el tope máximo que establece ahorita la resolución. Pero en el sistema microfinanciero, que está conformado por personas naturales, unidades asociativas y microempresarios, hay topes desde 3 hasta 12 millones de bolívares. Pero, Natalie, la ley permite ahora que hasta un 20% sea colocado con otros instrumentos de crédito. Eso no lo teníamos antes. Como por ejemplo. Bueno, como tarjetas de crédito, ¿sabes? Como arrendamientos financieros, como pagarés comerciales. Eso es una innovación de la ley y eso permite entonces fortalecer el portafolio de productos que en todo caso son atributos de valor a esas personas que necesitan otras necesidades. ¿Y qué impacto va teniendo esto en la condición social de este ente microfinanciero o de esta persona que está iniciando su pequeño proyecto de emprendimiento? Nosotros en los últimos 3 años en particular, hemos estado muy pendientes, haciendo mucha investigación internamente para determinar el tema del impacto social que tiene el trabajo que hacemos. Sobre todo porque nosotros tenemos como misión trabajar para cambiar vidas. Entonces, nuestro impacto social debería estar relacionado con ese cambio en la vida de las personas. Lo que hemos descubierto hasta ahora es que hay distintas dimensiones en las que, digamos, el proceso crediticio de las personas y su proceso comercial a partir de ese crédito va ocurriendo. Por ejemplo, hay una dimensión que tiene que ver con el negocio, y es que a través de los créditos el negocio se va fortaleciendo, se va equipando, por ejemplo, se le van adquiriendo activos fijos para la empresa, lo que hace que el negocio vaya siendo sostenible en el tiempo, lo cual es muy importante porque, digamos, muchos emprendimientos mueren en sus 2 o 3 primeros años de vida. Luego tiene unos impactos importantísimos a nivel de la vida familiar, ¿okay? Y aquí tiene 2 subdimensiones, una que tiene que ver con lo que es la vivienda. Un microempresario que va teniendo éxito y que se va volviendo próspero va impactando de manera importante su vivienda, tanto en características internas como en características externas. Y sobre todo lo va equipando, lo que va significando calidad de vida para las personas. Okay. Pero también en el ámbito familiar, por ejemplo, lo que nosotros hemos descubierto impresionantemente es que todos nuestros clientes que, digamos, que llegan a algún nivel de prosperidad, inmediatamente sus hijos que están en edad de estudiar, que están en edad de ir a la escuela, ¿okay? Están yendo, y eso es muy importante para el país, porque, digamos, los niños están donde tienen que estar, porque sus padres tienen la posibilidad de sostener o de ser viable esto y no tienen que, digamos, ir a trabajar. Y obviamente hay otro impacto importantísimo en lo que sería la dimensión personal profesional de la persona. Y es, digamos, desde el punto de vista profesional, porque va adquiriendo una cantidad de conocimiento. Esta sistematización que va haciendo de su negocio, que aunque no necesariamente implique tener documentos legales, implica que el negocio se va llevando de una manera ordenada, donde se llevan cuentas, donde se sabe que hay un inventario, donde se sabe qué hay, qué entra y qué sale. Pero además creo que lo más importante de esto es lo que hace, digamos, desde el punto de vista personal. Estas son personas con altísima autoestima, que saben además que su futuro y el futuro de su familia está en sus propias manos, depende de sí mismo, y por lo tanto, ¿okay? Está dispuesto a poner su pasión y su entrega y digamos, su día a día de trabajo para hacer posible este emprendimiento y para sostenerlo. Entonces, todas estas dimensiones, cuando se conjugan, lo que hacen es que este negocio, digamos, o esta forma de vida que va obteniendo la persona y que al final involucra a la familia, se haga sostenible en el tiempo. Y por eso, ¿okay? Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de trabajar en el sector que trabajamos, ¿okay? Y nos sentimos profundamente orgullosos de saber que efectivamente cambiamos vidas. ¿Y es algo que se refuerza con esta nueva resolución de Sudeban, brevemente? Sí, claro, porque le permite a los bancos del sistema tener mayores drivers para ganar un poco más de rentabilidad. ¿Qué son drivers? Bueno, vehículos
para potenciar la rentabilidad de los bancos. Es decir, esa misión social que decía Virginia, tenemos que apalancarla con algo productivo. Es decir, tenemos que hacer rentables las instituciones para incluir más personas. Eso la resolución lo permite. Es decir, cuando ya habla de que podemos financiar el consumo, oye, es una petición que teníamos hace mucho tiempo y nos la consiguieron. Así es. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Al regreso vamos a hablar de casos muy específicos, por ejemplo, el de Perú y Bolivia. Según el Banco Mundial, como ya les decíamos al principio, Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones con mejor clima para hacer negocios. Estos dos países, Perú y Bolivia, han tenido muy buenas experiencias. ¿Qué han hecho y qué resultados han obtenido? ¿Cuánto se parece? En cuanto se parece, en todo caso, lo que se hace acá en Venezuela con eso que se hace en Perú y Bolivia. De eso hablamos al regreso, ya venimos.